Hola, soy Chente y sí, estamos una semana más aquí pues para hablar de lo que ya sabéis, de fantasía, ciencia ficción y otras cosas. Y bienvenidos a todos. Si es la primera vez que aparecéis por aquí, bueno, pues recordad suscribiros y esas cosas. Y si sois unos habituales, enhorabuena, sois habituales a este podcast. Y bueno, hoy os traigo un capítulo muy especial. Una de esas sorpresas que me ha dado el año en la literatura. Como es, perdón, la Asociación por la Preservación de los Kaiju de John Scalzi. Un libro que, bueno, ahora procederemos a dar mi opinión y a decir un poquito de qué va. Uno de esos libros, pues, que llegaron a mí por casualidad y yo creo que se han quedado para siempre. Comencemos. Bienvenidos al podcast de Desparramando, el hogar de la fantasía y la ciencia ficción. Mira, yo no hago que ocurra. Solo te pongo las vacunas que son las que lo provocan. Para acabar, una de cada 250 vacunas de esta provoca un ataque de... ¿cómo lo digo? Una violencia intensa y homicida. Un nivel de violencia que te hará que desees asesinar a todo el mundo en el edificio y construir una pira funeraria con sus cráneos. Lo entiendo, le aseguré. No, no lo haces, afirmó ella de vuelta. Por suerte, va acompañado de un efecto secundario directo que causa una flojera extrema, que evita que la mayoría de la gente cumpla con la necesidad de matar. En plan, quiero matarte, pero eso significa levantarme del sofá. Exacto, contestó. Lo llamamos el síndrome del porrero asesino. No es cierto. Sí, es muy cierto, amigo mío. Hemos descubierto que ciertos alimentos ayudan a mantener esa necesidad a raya. Si te ocurre y te sientes con energía suficiente para levantarte y moverte, fríe algo de bacon, cómete un bote de helado o unta 2 pedazos de pan con mantequilla. Así que, comida grasienta, básicamente. ¿Recuerdas la parte que me has dicho que evite la comida grasienta, verdad? Así que, para que yo me aclare, las opciones son maníaco homicida o tornado de caca. ¿Y qué os cuento yo de este libro? Bueno, pues como siempre, sabéis que a mí me gusta pues empezar comentando pues por qué me he leído este libro. Y bueno, pues sinceramente ya leí a John Scalzi con la saga de la vieja guardia y dije, bueno, pues voy a darle una oportunidad a otros libros. Miré en su bibliografía y vi que tenía la Asociación por la Preservación de los Kaiju, y que era de los más nuevos. Y dije, bueno, pues vamos a probar a ver qué tal es. Y sinceramente para mí ha sido una de las cosas mejores que he descubierto en lo que va de temporada. Pero antes de empezar a decir mi opinión, vamos a decir de qué va. Y os vais a quedar con el argumento, porque es un argumento muy sencillo. El libro empieza con la pandemia del COVID y un programador, ¿vale? Sigue la vida de un programador, creo, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, no me acuerdo. Que, pues lamentablemente se queda en paro y además se queda en paro de una manera muy muy curiosa y bastante crítica. Y pues le ofrecen otro trabajo, cuyo es cuidar o proteger una serie de animales un pelín más grandes de lo habitual, como son los kaiju. Para los que no tengáis ni idea o os pille de nuevas, los kaiju son Godzilla y similar. Con lo cual, pues aquí comienza nuestra historia y lo que pasa después pues es total y absolutamente alucinante. No os voy a decir el que pasa, no os voy a comentar nada más porque, bueno, quiero que lo leáis. Comentaros que es un libro que es muy ameno.
tiene muchísimo sentido del humor. Solamente con que haya Godzillas andando por el bosque, pues ya nos podemos hacer una imagen de qué tipo de libro es. Tiene el típico de humor de Scalzi, un humor muy bien hilado, un humor muy bien trabajado, un humor que sinceramente, bueno, se puede leer bastante bien. Tiene muchísimas referencias, desde Godzilla, a todas las películas de Godzilla, hasta otra serie de referencias de animales o invasiones o este tipo de cosas que, bueno, que es lo lógico que tenga una película de estas, perdón, un libro de estas características. Los personajes están muy bien, la trama está muy bien. Es verdad que, bueno, no tienen una profundidad excesiva, no es un libro muy largo, no tienen una profundidad muy excesiva los personajes, pero sí que se dejan leer y sí que se puede trabajar muy muy bien con ellos. Desde los buenos son muy buenos, los malos, pese a que los hay, no se ven casi durante todo el libro. Es decir, parece que el libro, bueno, no va a tenerlos, pero sí los tiene. Es verdad que son un poquito manidos, un poquito ese tipo de malos que ya hemos leído en tropecientas veces, pero bueno, no deja de ser unos malos muy entretenidos. Pero sobre todo la ambientación, lo que nos cuenta el propio libro, es muy muy interesante. Y se deja leer muy muy bien. El final del libro, ¿qué me ha parecido? Pues, a ver, es un final cerrado. Sí, podría haber segunda parte, como en todos los libros, ya sabemos. Es un final cerrado, un final completo. Pero a mí sinceramente me gustaría que hubiese habido más. Y eso lo voy a destacar ahora con los puntos negativos. ¿Qué puntos positivos podemos encontrar en este libro? Bueno, pues la verdad es que tiene bastantes puntos positivos. Primero, es, según ciertos trozos del libro, es una crítica tanto social como económica muy muy interesante. Nos describe, pues, una sociedad en la cual, de alguna manera, hay seres que pueden cuidar. O sea, existen los Kaiju, los Godzilla y demás. Por igual, por ese lado. Por otro lado, es una crítica al capitalismo y a las corporaciones. Muy interesante. Siguiendo por... Bueno, empieza en el COVID. Ya lo he mencionado otras veces, creo en otros libros, y si no, pues lo haré. Libros que traen COVID. Y este empieza en el COVID y empieza con una cosa muy muy interesante, como es un programador informático haciendo una compañía, o trabajando para una compañía más bien, y como, por el punto anterior que he dicho, se le tuercen las cosas y acaba trabajando para la propia compañía, pero en otro puesto bastante menos interesante, y después cuidando esos kaiju que ya he mencionado. Y por otro lado, me ha encantado el cómo describe las bases, cómo describe dónde están, cómo describe la construcción del mundo. John Scalzi lo hace bien, ¿no? Ya lo he dicho con la vieja guardia. No es un Brandon Sanderson, no es un Martin, no es otro tipo de escritores que son especialistas en world building, pero sí es verdad que aquí no lo creemos. Es ciencia ficción, pero no se va de madre, aunque, bueno, no se va de madre. Hay Godzillas y además te lo explican muy bien, la biología de los Godzillas, te explica muy bien cómo están, cómo han llegado, por qué la gente no conoce su existencia. La verdad, de una manera muy muy didáctica y muy muy interesante. Yo sinceramente no lo esperaba también. He tenido que recomendar este libro alguna vez, y para mí es uno de los libros para entrar, que puede ser puerta para la ciencia ficción gracias a esto. No es una ciencia ficción muy complicada, bastante sencillita, pero sin embargo es lo suficientemente interesante, lo suficientemente diferente, lo suficientemente grande
como para llamar la atención. No es lo típico de ciencia ficción de, bueno, existen los robots, pero ya. Ni lo suficientemente loquísima como naves espaciales perdidas en el espacio y disparando misiles y torpedos fotónicos. Después es verdad que el libro tiene una serie de puntos negativos. Hay ciertos personajes que están un poco cogidos con pinza. Alguna trama, la trama de el florero, la trama no es spoiler. Dices, bueno, vale, sí, pero después te tienes que creer ciertas explicaciones que te dan. Pues al final, si no te los crees, pues no entras en el libro. Bueno, se deja leer, pero es verdad que tiene esos defectillos. También, para mí, se ha quedado un poco corto. En tanto en cuanto creo que al libro le hacían falta algunas paginillas más en el final. Incluso alguna paginilla más, pues eso, en el medio, donde te explicasen, pues no sé, cómo han solucionado otros problemas con los Keiju o bueno, ese tipo de cosas. Incluso el personaje principal, que lo contratan para el puesto, que aparentemente es un puesto de nivel bajo, al final resulta que todo el mundo le hace caso porque sí. No sé, hay un par de cosillas ahí pues que no acaban de cuadrar muy bien. Pero hombre, lo puedes leer tranquilamente, que esto lo vas a disfrutar muy mucho. Mi valoración general y mi nota, yo esto pues creo que le puedo dar perfectamente un 8, un 7,5, un 7,75. Ni para arriba ni para abajo. Es un libro que te va a entretener, es un libro que, bueno, lo guardarás en tu corazón. No es un libro que te vayas a decir, oh Dios mío, vaya librazo, a partir de aquí yo ya mi afición a la lectura va a aumentar. Pero sí es verdad, un libro que si no estás acostumbrado a leer, si puedes tener algún bloqueo lector o quieres entrar en la ciencia ficción, es un libro pues que te va a dar más alegrías que disgustos. Y es un libro, bueno, pues que es de John Scalzi, además te da para entrar en el mundo de John Scalzi. Es un libro que, bueno, lo podrían adaptar a película tranquilamente. Es verdad que últimamente el tema cine, Godzillas y monstruos gigantes, pues ya no. O no tanto. Pero es verdad que, bueno, esto sí que entraría muy bien en una adaptación de película porque, bueno, se deja ver muy, muy bien. Y bueno, pues decidme si os habéis leído esto, si os ha gustado, si no. Si conocíais a John Scalzi antes de esto, que bueno, si seguís el podcast probablemente sí que hayáis conocido a John Scalzi de alguna manera. Decidme, bueno, dadme un poquito de feedback y sobre todo, si es la primera vez que llegáis, suscribiros, que siempre ayuda un montón. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.